Muchas gracias. Y antes de nada, mil gracias por la invitación para estar con ustedes. Me da mucho gusto. Y compartir inquietudes y vicios. Decíamos hace un ratito que el vicio de la historia, el vicio del arte, el vicio de andar pensando y metiéndose en problemas, es algo maravilloso, ¿verdad? Y platicando con la doctora Vega, comentaba, me decía, como, ¿qué tema te gustaría dar? Pues se me ocurrió, después de pensar un rato, que podríamos hablar de este cirujano Dominique Jean Larrey, que fue el cirujano, jefe de cirugía de la Guardia Imperial de Napoleón. No le tocó anestesia y se quejó mucho, vamos a verlo ahorita en el curso de la plática, y es uno de los pilares de la cirugía moderna y en una forma muy particular de la cirugía en campos de batalla, en donde hay traumas de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, este es el retrato oficial que sigue estando en el Museo del Louvre y el retrato que él publicó en sus libros. En el otro se ve más inocente, en este se ve menos amable, ¿verdad? Más rudo. Dicen que era muy rudo y su hijo, que también fue cirujano, se quejaba de que lo mandaba a estudiar y lo traía pero cortito. Y dice, pero siempre me acordé que una vez que ya estaba yo de estudiante, me enfermé gravemente y mi papá se hincó junto a mi cama y rezó y pidió que me curara. Dice, esa imagen es la de una persona que es una buena persona, pero que además como médico estaba entendiendo otras muchas cosas, ¿no? Entonces, él nace en mayo de 1766, perdón, en julio, 6 de julio de 1766. Bueno, dejé esto porque, pensando en anestesia, la salida de Moscú, que es 1812, cuando huyen de Moscú el ejército francés va a morir el 60% del ejército francés si no se desbanda. Larrey encontró una cosa importantísima. Él fue operando en la retaguardia. Se quedó en la retaguardia, lo tomaron 5 o 6 veces preso los cosacos y lo volvieron a soltar porque alguien lo reconocía y lo volvían a soltar. Y fue operando y encontró algo que no se dio cuenta en realidad hasta cerca de unos 7 o 8 años después. En ese momento habló de las gangrenas por congelamiento y demás cosas, pero cuando llegó a París hizo conciencia, dice, los pacientes que tenían los pies en el hielo no les dolía. Y vamos a usar frío, no para que les dé gangrena, porque habla de la gangrena por frío, por congelación, sino para poder hacer amputaciones y operaciones. Es el primer planteamiento que se hace. ¿Qué se hacía en ese momento para operar hasta ese momento? Tener 4 ayudantes muy fuertes que detuvieran al paciente o a la paciente y darles mucho alcohol. Era todo lo que se podía hacer. Es curioso que en 1805 se aísla la morfina, pero en sus textos no hace ninguna mención de la morfina. Entonces por eso puse esta de Moscú luego para entrar a la parte de anestesia. Y ahora mudémonos a ver a Larrey. Él nace en este pueblito, en los Altos Pirineos, muy cerca de la frontera hacia Cataluña. Y curioso, su papá era agricultor, no sabía muchas cosas, pero tenía un tío cirujano que se había ido a Toulouse a trabajar, porque el abuelo les dijo, miren, mi hijo mayor quiero que sea cirujano, y mi hijo menor quiero que siga con lo que tengo aquí en el pueblo. Entonces, nace en este pueblo, esta es la casa en la que nace, y empieza a estudiar con su mamá y con el cura del pueblo, un señor que se apellidaba Grasset. ¿Y qué le enseñaron? Le enseñaron francés, le enseñaron latín, le enseñaron a leer los clásicos, y cuando tenía 13 años dijo, yo quiero saber más. Y se fue a Toulouse a ver a su tío, que era cirujano, y él quería ser cirujano. Se muda a Toulouse en 1780, iba a cumplir 14 años, y se fue caminando 150 kilómetros, porque no tenían dinero para pagar una diligencia. Hay 2 veces que pasa esto, y hay otros grandes cirujanos de la época que le sucede eso mismo. Le pasó a Dupuytren, de los cirujanos de los reyes de Francia también, que llegó a pie a París para estudiar. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí?
se instala con su papá y con su tío, Alexis Larrey, y el tío acababa de ganar por concurso el ser jefe de cirugía en un hospital de Toulouse. Ahí estudia y bueno, y aquí tenemos cómo como maestro de cirugía lo reconocen y le dan un primer certificado. Perdón, este es el segundo, este es el primero. Estudia con su tío y hace una tesis sobre la carie de los huesos. ¿Qué es esto? Osteomielitis. Está interesando desde entonces. Y ya en la escuela de Toulouse, Real Escuela de Cirugía, tiene el título de cirujano, que es este. La tesis es la anterior que les pasé. Y ya puede operar. En esos momentos tenía 16 años. Qué diferencia ahora, ¿verdad? Y decide que quiere saber más y que quiere operar más, entonces va a París. Y aquí tenemos la plaza de Notre Dame, como estaba entonces, ahorita ya es plaza. Toda esa parte que se ve ahí era parte del Hotel Dieu, del hospital, del que queda nada más un pedacito de ese lado, casi como museo, y el hospital ahora está del lado izquierdo de la diapositiva. Este es el París que encuentra Larrey cuando llega ahí y lo recomienda a su tío con dos cirujanos muy famosos, con Antoine Louis, que nos describe un tipo de fracturas, todavía se llama así, y Dassault, que había sido el gran cirujano de los ejércitos franceses en las últimas partes de la monarquía. Ahí lo reciben, entra al Hotel Dieu, pero muy inquieto, gana un concurso para la Armada, se va al puerto de Brest, se sube a un barco y van hasta Terranova. El barco se llamaba Victoria, curiosamente, y ahí surgió un problema muy curioso. Sufrió espantosamente en el barco porque se mareaba. Y atravesar el Atlántico y llegar hasta Terranova, fue mareado todo el tiempo. Fue atendiendo a sus gentes y una cosa que presumió es que al regreso como cirujano a cargo del barco no se le murió nadie ni de ida ni de vuelta. Pero fue y regresó mareado. Regresa a París en agosto de 88, y entonces, ¿qué es lo que hace? Se va al Hotel Dieu y a la escuela de cirugía en lo que es ahora Val-de-Grâce, el Hospital Militar de París con museo. Y curiosamente esta imagen de Val-de-Grâce la publica él mismo Larrey en sus memorias. Él nos dejó varios libros. Nos dejó un pequeño librito sobre el cólera de 1831, que fue el mismo que llegó aquí en 33 y hizo estragos. Y nos dejó 5 tomos de clínica quirúrgica, en donde va abordando todos los temas de clínica quirúrgica de ese tiempo. Y después nos dejó otros 4 tomos de memorias de cirugía, dice, y anécdotas. Pero además se han rescatado más o menos 2 tomos de cartas en los que a su esposa le escribía de todos los campos de batalla diciendo: ay, ahorita estoy respirando entre 2 amputaciones, pero te mando un beso, ¿no? Pero se instala en Val-de-Grâce entonces como cirujano. En octubre y el 5 de noviembre ya está listo trabajando. Val-de-Grâce como cirujano y en el Hotel Dieu para la clínica. Ahí hay cosas interesantes que también pesan para nuestros residentes. Entraban todos los días en invierno a las 6 de la mañana y a las 5:30 en verano. Salían hasta en la noche, pasaban visita de entrada con el cirujano jefe. En Toulouse entra él como alumno, ya en París entra como ayudante de cirujano, ya está casi un grado, y después como cirujano jefe. Pero pasar visita. Después se encargan de revisar a todos los pacientes, hacer sangrías, cambiar las vendas, ver que no hubiera supuración. Y en el caso de los pabellones de mujeres,
nada más rotaban una semana y después se iban, y decía el texto oficial, para que así nuestros alumnos nunca caigan en las tentaciones de la carne. Después de 3, 4, 5 meses volvían otra semana a ese pabellón haciendo el mismo tipo de trabajos. Y esta era la forma en que se manejaba. Él, en 1792, se va con el ejército del Rin y allí empiezan los problemas y las andanzas. Se encuentran con el campo de batalla, había gentes así, a las que tenían que tratar pues, abajo del caballo porque no había manera de moverlos, y había que trabajar rápido. Después nos va a decir algunas cosas de qué es lo que se hace en el campo de batalla y cómo se debe de hacer. Y curiosamente esto fue válido hasta la Primera Guerra Mundial. En Egipto, dice, si no se pueden mover, pues, hay que hacer unas ambulancias. Él es el inventor de las ambulancias, junto con otro médico de los mismos ejércitos de la Revolución Francesa en ese tiempo. Hacen diferentes modelos. Vamos a ver después los modelos no egipcios, pero en Egipto se le ocurre algo muy interesante. En el desierto, ¿cómo podemos caminar? En camello. ¿Y qué hago? Un camello con un cofre de un lado en donde colocaremos al herido, al lesionado, y en el otro lado va sentado el cirujano o el ayudante del cirujano que lo recogió. Y se pueden transportar rápidamente en el desierto a un lugar en donde haya menos riesgo de los balazos y de estas cosas. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Que la mayor parte de las cirugías se hacían en el campo de batalla. Vamos a ver algunas imágenes después en las que están volando balas por todos lados. Y ahí están trabajando. Y hay anécdotas muy, muy interesantes de cómo se trabaja en esos campos. Y adelanto una, Waterloo, junio de 1815. El duque de Wellington está planteando cómo disparen cañonazos y de repente dice, no disparen ahí. Y alguien le pregunta, oiga, señor duque, ¿conoce usted a esas personas? Porque además se quita el sombrero y saluda. ¿Conoce usted a esas personas? No, dice, estoy saludando el honor. Era la ambulancia de la Rey. Esta es la de Percy, el otro cirujano que hace estas ambulancias donde pueden ir sentados el cirujano y los ayudantes, pero en el desierto no funcionaban. Carrito así. Y esta es la ambulancia de la Rey. Dice, hay que cubrirla porque puede pasar una bala, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué tal si hay nieve? ¿Qué tal si está lloviendo? Son las dos primeras ambulancias que se hacen en 1791-92. Esto es interesantísimo porque aquí en México se traen estas ambulancias a mediados del siglo XIX y las trae primero el profesor de anatomía de la Escuela de Medicina, que era francés, y después Montes de Oca, que es el que las amplía en todo durante la guerra contra los franceses, y después quedan las ambulancias listas. Por dentro de este esquema está en las memorias de la Rey. Vean ustedes en dónde se acostaba al paciente y cómo se van planteando todos los pedacitos con todo detalle para que pueda ir cómodamente en todo lo que cabe. Decir esto, un herido, imagínense, con una bala de cañón algunas veces, o con proyectiles que se desbarataban y les quedaban grandes trozos adentro del cuerpo, que es algo que ahorita vamos a comentar, que es lo importante, ¿no? Un modelo ya perfeccionado, es un poquito más tardío, esto lo usa ya en la campaña de 1809, pero lo importante, podemos cuidar a los heridos. Y este es un ejemplo. Esta es la batalla de Austerlitz, y vemos cómo se están moviendo todas las tropas, y ven por ahí algunas personas tiradas. Los cirujanos tendrían que entrar ahí y recogerlos, jalarlos un poquito a la ambulancia y moverlos. Innovación de la Rey. Antes, jalarlos a un lugar donde hubiera una zanja o cualquier cosa que no les cayeran las balas para poderlos mover. Otra imagen, este es de Hilo. Y cómo se atendían en el campo de batalla. Este es un dibujo de la batalla de Leipzig, y es un general al que le pasó una bala de fusil, le desbarató una parte de la oreja, y dijo, quiero regresar a la batalla, entonces opérenme rápido, así sentadito, y lo operaron a toda velocidad. Pero aquí vamos viendo las condiciones terribles en las que era la cirugía de guerra, ¿no? Y los tipos de trauma. Esta es una imagen
justamente de una de las batallas de la campaña del Rin, que salió en una caricatura en un periódico francés por ahí de 1950, poquito antes, en los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y que uno de los grandes biógrafos de la Rey, Andrés Sobeirán, y les recomiendo los libros de él. Sobeirán tiene unos libros preciosos, unos se llaman Los hombres de blanco y las mujeres de blanco, en donde habla de los médicos y las médicas en Francia a mediados del siglo XX. Pero dice, yo vi que mis hijos estaban viendo esta revista y dije, ¿qué están viendo los niños en vez de dormirse? Y vi este grabado y dije, tengo que escribir un libro sobre la Rey. Es el autor de una de las biografías más completas y más preciosas de la Rey. Y aquí vamos viendo cómo se trabaja. El soldado que está abajo ve a alguien que está tapado allí, escondido. ¿Qué sucede si lo descubren los enemigos en vez de los amigos? ¿Qué sucede si se retira el ejército y llegan los perros que andan por ahí a comerse a los pocos que quedan ahí tirados, ¿no? Y vemos a otro que ya lo llevan cargado hacia la ambulancia, y a uno que de plano, que está del lado derecho, hay que operarlo aquí. ¿Por qué? Porque sí, no da tiempo para moverlo. Y aquí la Rey hace una observación muy interesante que aparece n número de veces en sus memorias. Siempre he pensado, dice, que si dejamos que a un paciente pase tiempo de la operación, le va a dar pus maligna, porque había pus benigno, que es el de exudado, que marca cicatrización, versus pus por infección. No se conocían las bacterias y los gérmenes. Habla de infisión, algo que se mete por fuera por el aire, pero hasta ahí se queda, no sabe qué son, ¿no? Dice, hay que hacerlo rápido antes de que se metan las inficiones al cuerpo. Segundo, hay que sacar todos los pedazos de metralla o de ropa que quedaron metidos, porque ahí es donde vienen las gangrenas y el pus maligno y luego se mueren. Y hay que hacerlo rápido. Debridar la herida, ligar los vasos, dice, y para eso es buenísima la mano y un hilito de la camisa, nudos a una mano, como todavía nos enseñaron a hacer algunos de nosotros en el siglo pasado, y hacerlo rápido. Siempre, si hay herida, atender rápido, y si hay amputación, hacerla de inmediato, porque cuando nos esperamos, y en las memorias se escribe 20 años después, dice, se van a morir por gangrena o por pus. Ambulancias en la campaña de Alemania en 1810 no alcanzaron a hacer las ambulancias que quería porque no le dieron dinero, y una queja de él importantísima fue: necesitamos que los servicios de sanidad militar sean independientes y no dependan de inspectores ni de burócratas, en pocas palabras. Nosotros tenemos que hacer las cosas. No le hacen caso. Napoleón, ya en Santa Elena, comenta en el memorial que le dicta a las casas, cuánto me arrepiento de no haberle hecho caso a la Rey, cuántos muertos nos hubiéramos ahorrado. El mismo Subirán publica por ahí de 1960 un libro terrible, así se le encoge uno las tripas, dice Napoleón y 1 millón de muertos en campos de batalla. Y aquí tenemos a la Rey dando indicaciones, le está diciendo ahí a su ayudante, a ese paciente tienes que hacerle esto y aquello y lo demás allá, y ahí ven el gesto autoritario, ¿verdad? Yo sé lo que te digo, mijito, en pocas palabras, ¿no? Y el mismo la Rey, aquí actuando en el campo de batalla, ni lo llevamos en la ambulancia, aquí mismo dejamos listo. Y él en sus memorias refiere cantidad de veces, el general fulano, el sargento perengano, no quisieron ir a la ambulancia porque querían regresar a la batalla. Entonces, a los que se podía los vendamos rápido para que regresaran. A otros hay que operarlos de urgencia y si es necesario, en el mero campo, si no, los hacemos a un ledito con la ambulancia y los operamos ahí. Y habla de varios casos en los que sí le aceptaron o no le aceptaron, y otra vez refiere en cuanto a dolor. El general fulano de tal, nos dice, resistió a una amputación del brazo completita sin hacer ningún gesto de dolor. Y luego dice, lo que pasa es que me tardé poco menos de 2 minutos, de piel a piel. Eso es saber operar, ¿verdad? Ahora somos más delicaditos. Pero también va planteando otras cosas que son interesantes. De repente nos dice, llegó un general desfalleciendo, con una herida, había perdido mucha sangre, apenas contestaba y movía los labios, y noté que le amputé el muslo y que no presentó dolor.
un choque, estaba en choque y con ciertos, quizás reflejos nada más. Dice, no le dolía. Y sumamos a los que ve después con el frío, ¿no? La retirada de Moscú es así. Nos reportan que llegaron a tener hasta 19 grados bajo cero. Van caminando y él ve en la retaguardia, atendiendo a todos los que quedan tirados. Como les decía, los cosacos llegan 2, 3 veces y dejen al señor. Y cuando llegan a la orilla del río Beresina, allá en la frontera, había una cola inmensa, había cerca de 300,000 gentes queriendo atravesar el río como se pudiera. Lo ven los soldados y dicen, saludos y paso al señor Larrey. Lo reconocen. Hay testimonios de soldados que después dicen, no sabemos si fue el doctor Larrey o la Providencia que nos acompañó en los ejércitos. Reporta cosas terribles. En la campaña de Leipzig, nos dice, en los momentos después de la batalla y principios de la retirada, hice más o menos 130 amputaciones en el curso de las horas del día. Sabemos que se tardaba 2 minutos, ¿verdad? Pero de todos modos. Y dice, y lo interesante es que a los que les hice amputación en el campo de batalla, solamente se me murieron 6 de 102. De los que se fueron a los hospitales y les hicieron amputación tardía, la mortalidad subió hasta el 80%. Entonces, amputación temprana, ¿para qué? Para no dejar que se contamine, en un momento en que no tenían otras cosas que hacer. Esto viene después de la batalla de Leipzig también. Y ahí tenemos a Larrey haciendo una amputación de un brazo y luego le iban a hacer una amputación de la pierna también. Por ahí planteaba que amputaciones de la pierna, y es otra técnica interesante, dice, me gusta hacerlas abajo de los cóndilos de la tibia. ¿Por qué? Porque pueden doblar la rodilla y siguen moviendo la rodilla sin dolor. Y si se pone una prótesis, lo primitivas que eran las de entonces, una patita de palo, como la que le hicieron a Santana aquí después el doctor Muñoz, pueden caminar perfectamente. Si hacemos la amputación arriba de la rótula, queda inmovilidad, queda dolor y siempre quedan problemas serios. Aquí tenemos observaciones que solo la experiencia cotidiana da, ¿no? Y son algunos de sus dibujos. Una pelvis fracturada, y es interesante. Todavía se conoce, bueno, ahora ya no, porque ya no hay epónimos, pero signo de Larrey, cuando se mueve hacia los lados la pelvis y las piernas, y hay un dolor agudo que corre hacia atrás, te dice, es que hay una fractura por pequeña que sea. A veces no se ven, pero si se cayó del caballo, si le dio la metralla arriba y se lastimó, así diagnosticamos las fracturas de pelvis. Y el otro signo de Larrey dice, cuando una gente se sienta fuerte sobre una superficie dura, lo más seguro es que tenga tuberculosis en la columna vertebral, mal de Pot. Te puedes sentar fuerte y se siente raro, pero no el tipo de dolor que él describe, ¿no? Y aquí tenemos sus dibujos que aparecen en la clínica quirúrgica para reconocer, en el caso de abajo, dónde están los vasos y qué es lo que tienes que cuidar para poder hacer la amputación a la velocidad en la que te piden. Y este tipo de vendajes. Y dice, yo critico a los cirujanos antiguos, de 3 años antes, ¿no?, que nada más ponían la estopa y todo. No, dice, hay que quitar todo, hay que sacar todos los cuerpos extraños que después van a causar pus maligno. Y después hay que vendar con todo cuidado, con todos estos tipos de nuditos, para que no se mueva, y si es necesario se le pone algo que sostenga. Pero importantísimo, vendaje después de limpiar, no lavar, limpiar, quitando todo y quitando toda la parte de tejidos lastimados, dice. ¿Y qué es lo importante? Hay el caso de un mariscal que en la batalla de Leyden le tiene que amputar una pierna a nivel de muslo. Están retirándose y le dice, hace la amputación, dice, me tardé un poquito más de 3 minutos, muslo, 3,5 de muslo, y le dije al general que si lo dejaba lo iban a tomar preso los prusianos, y me dijo, no hay problema, ¿cómo me ayudas? Lo subí a un caballo, se subió en el caballo y lo vi 3 días después en Maguncia con el muñón cicatrizado.
Tenemos otra imagen de la retirada de Rusia. Y ahora en la isla de Lobau, aquí está Napoleón viendo a los enfermos y heridos, y en la parte de abajo vemos a la Rey atendiendo a un paciente. Y en Lobau hay un caso muy interesante. Ahí encuentra al mariscal Lanz, al que le pegó una bala de cañón chico, y dice, le desbarató la rodilla izquierda y le abrió muy, muy fuerte todo el muslo derecho. ¿Qué había que hacer? Ya llevaba cerca de 24 horas. Pensé que podía ser complicado y que se podía morir, pero intentamos hacer la cirugía. Le opera haciendo una amputación de pierna izquierda, la que tenía la rodilla desbaratada, y dice, esa la tuve que hacer arriba, yo no había medio de otro. Y del otro lado solamente limpié, saqué todo, quité todo el tejido lastimado y manejé todo el muslo, limpiando y vendando. Dice, lamentablemente el mariscal fue mal, murió 5 días después, y murió, curiosamente, por una infección que se subió a pulmón. Y aquí tenemos la abadía de Val-de-Grâce, a donde también después de las campañas regresa. Y el certificado de la Legión de Honor que le concede Napoleón, que en sus memorias comenta, hace 2 comentarios, uno directamente en la memoria, en donde dice, la Rey es el hombre más virtuoso que he conocido. Y Alecas, que escribe el Memorial de Santa Elena, le dice, con la Rey aprendí lo que significan los valores y la bondad. Importante, y dicho por un tipo como Napoleón, todavía más peso, ¿no? Este es el texto de uno de los tomos, el primer tomo de sus memorias de cirugía militar y de campañas. Y esta es la edición moderna. Hay un instituto de estudios napoleónicos en París, en donde han publicado las memorias de todos los que pueden cercanos a Napoleón. Y están aquí los 5 tomos originales resumidos en 2. Ahora, ¿qué es lo que nos ha heredado la Rey? Pues nos hereda ambulancias, nos hereda cirugía de guerra, nos hereda el honor, el saludo de Wellington. Y cosa curiosa, en Waterloo, cuando están retirándose, lo toman preso los prusianos y lo van a matar, lo van a fusilar. Y un general von Bülow dice, momentos, el doctor Larrey. Le habla al mariscal Blücher y dice, Larrey no se le toca. Él había atendido al hijo de Blücher herido en Leipzig. Cosa interesante. Atendió prisioneros y franceses por igual. Hizo las amputaciones. No se reconocen enemigos hasta que resolvemos su problema de salud. Y aquí está dando antecedentes. Entonces, ¿qué nos deja? Ambulancias y los orígenes de la Cruz Roja. La Cruz Roja se inspiró mucho en las memorias de la Rey para trabajar. Después, amputación temprana, si no tenemos medios de tener seguridad de que no haya infección y que no se nos mueran los pacientes. ¿Y qué más? Amputación a toda velocidad, cuidando las hemorragias. Si han sangrado mucho, hay que darles de comer caldos bien cargados de carne fuerte, y a veces beber sangre de caballo. En los campos de batalla se encuentra sangre de caballo que les va a ayudar mucho, dice. Cirugía a toda velocidad y, fundamental, la presencia del cirujano planteando que es él el que va a ayudar a sus pacientes y que se va a empeñar éticamente, decimos hoy, en el cuidado de los pacientes, cueste lo que cueste. No importan los riesgos, tengo una misión que cumplir. Él muere ya muy tarde, en 1842, ya de 70 y tantos años, regresando de Argelia, donde adquiere una infección, una fiebre, y llega a León, muere en León y lo tienen que transportar a París ya fallecido para enterrarlo allá. Pero todavía en ese momento, enseñándole a los cirujanos franceses que estaban en Argelia a hacer amputaciones como se deben de hacer. Entonces tenemos una imagen, tenemos un ejemplo y tenemos una figura realmente memorable que ver, y el origen fundamental de lo que es la cirugía en tiempos de guerra. Todavía en la Primera Guerra Mundial, los que siguieron las enseñanzas de la Rey tuvieron un 30% menos de muertos por infecciones y por cosas.
que los que no la siguieron. Y lo reconoció, el ejército francés lo trabajó así. Entonces, es el personaje que les quise presentar hoy, del que quise platicar. Muchas gracias.